se entrega la evidencia de entre una persona, ¿verdad? Sí, efectivamente, solamente ejercicio, que quede muy, muy claro, por supuesto, en el ejercicio del reto, la participación de cada una de las participantes, ¿sí? Pero solamente una vez. Sí, Ok, está perfecto, gracias. gracias a ti. ¿Alguien más, chicos y chicas? Buenos días. Y otra manera de entregar también podría ser en su correo o en dónde más. Sí, podrían mandarme mi correo todas las evidencias y, y también podría resultar de esa manera, sin problema. Ah, está bien. La evidencia de la distribución, por supuesto, ¿sí? Un ejemplo, profe, nosotros que vamos a hacer una conferencia, obviamente le podríamos pasar el link para que pudiera igual apoyarnos y pudiera ver también la conferencia. Claro, claro que sí. Muy bien, Esa sería la evidencia, por supuesto, muy bien, gracias. el día de la conferencia. Sí. Es ¿Alguien entonces, más, chicos? Chicas. yo, Paula, adelante. entonces como por ejemplo, si se hace la conferencia, ya no se tendría que grabar solamente con que usted esté presente. Um, puede ser suficiente, sin embargo, me gustaría que lo grabaran para que les quedara, pues quedara para poder compartirlo, ¿no? Para seguir compartiendo el contenido, para que no se pierda. No le tengan miedo, chicos, a grabarse y a tener ese material. Les va a servir a ustedes y a sus compañeros también. Entonces lo colgamos en YouTube o lo mantenemos por ahí vigente. Y ya así en unos años van a decir ustedes, ah, mira ese trabajo que hicimos. Nos quedó excelente. ¿Sí? Una pregunta, profesor. ¿Cree que, bueno, ya ve que hay veces que el internet de casa, hay veces que no es muy bueno y tiende a desconectarse se debilita? Estaba platicando con mis compañeros sobre eso, lo de la conferencia, si podríamos, o si podríamos, bueno, sí, si podríamos preguntarle a usted y que usted pueda comunicarse con la escuela, ya sea que podamos hacer la conferencia en un salón allá en la universidad, o cree usted que tenga alguna otra idea de en dónde podríamos hacerla. Ah, creo que no habría problema. Solamente necesito que determines la fecha, las personas que estarían presentes y tus requerimientos para hacer la solicitud a la directora y ya nos lo autoricen. Así como que ser muy claros. Dime, por ejemplo, quiénes van a ser los que van a asistir, en qué horario, qué día y qué vas a requerir. ¿Vas a requerir soporte técnico, alguien que te ayude a conectarte, aparte del internet, un espacio, todo lo que requieras para que esté todo muy, muy claro y podamos hacer la solicitud de manera formal y yo creo que sin problema se te permitiría grabarlo desde la universidad. Ok, igual de todos modos consulto con mi equipo y le doy respuesta en estos días. Muy bien, Saúl, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más con las dudas, chicos? No, bueno, Creo que Jimena vamos a levantó la iniciar mano. entonces. Bienvenidos. Ah, Jimena, adelante. Perdón. Buenos días, profe. Buenos días. Íbamos a tuitear algo en Twitter, ¿no? Íbamos a hacer una lluvia de ideas de preguntas y de la pregunta principal, la que eligiéramos, era la que íbamos a tuitear. Mm, mm, No, vas a tuitear la lluvia de ideas y de lo que tuitees va a surgir una pregunta que es la que te va a ayudar a ti a realizar el reto, el challenge.
Sin embargo, hay algunos que lo tenían muy claro desde el principio, entonces este paso de lluvia de ideas no lo tuvieron que hacer y se fueron directamente con la pregunta principal, y es la que tal vez tuitearon. ¿Sí? La idea de hacer la lluvia de ideas es precisamente que les aclarara el proceso de elección de la temática. Una vez que ustedes tienen una idea muy vaga de lo que van a investigar, pues lo que hacemos es una lluvia de ideas con preguntas, elegir una sola pregunta y esa pregunta nos detone lo que va a ser el challenge. Te repito, sin embargo, hay algunos de ustedes que desde el principio tenían muy claro la idea de lo que iban a hacer, entonces no necesitaron llegar al punto de la lluvia de ideas y se fueron directamente con la pregunta principal, que la pregunta principal puede y no ser parte del challenge, sino lo importante es que la pregunta principal les dé a ustedes la visión y les aclare muchísimo por dónde entrar al reto. Maestro, ¿Sí? Dime, Lore. entonces, si ya teníamos la pregunta principal, ¿nada más tuiteamos la pregunta así normal? Sí, solamente sube al Twitter la pregunta principal y espera comentarios de tus compañeros. Y es todo. Y si hicieron la lluvia de ideas, suban esas preguntas, aunque ya tengan la que hayan elegido, suban las preguntas que diseñaron. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? No. Bueno, entonces vamos a iniciar, chicos, con la sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Yo espero que traigan las pilas al 100%. El tema que vamos a ver hoy es un tema súper interesante. Por supuesto, esta asignatura, miren que le di vueltas y vueltas y vueltas para poder ver de qué manera podríamos darla desde la virtualidad. Es un tema, una materia complicada de hacerlo desde esta forma, desde esta nueva forma de trabajo. Sin embargo, vamos a hablar sobre un tema que es bien importante y que tiene que ver precisamente con el desarrollo, el aprendizaje y la educación, que es así como se llama esta asignatura. Ustedes a lo largo de la vida han tenido una serie de evolución, tanto ustedes como pues, todos, ¿no? Desde que nacemos vamos evolucionando de alguna u otra forma, tenemos procesos de adquirir el conocimiento ya marcados. Cada una de nuestras etapas de la vida están marcados por estos procesos. Hay teorías que fundamentan cada uno de estos procesos. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy y que me parece un tema bien importante es precisamente conocer cuál es nuestro papel como pedagogos respecto a la educación y a este proceso del que hablamos, ¿no? Y este proceso del que hablamos es precisamente el desarrollo del ser humano y lo voy a abarcar desde la neurociencia. Es una temática que me parece muy interesante y que creo que a ustedes les va a servir y aparte que está en boga por alguna razón, ¿no? Está hoy en día como uno de los temas primordiales educativos, aunque no es una cuestión novedosa, pero sí es una cuestión que le están tomando mucha importancia desde el área educativa y una importancia que requiere, que está desde los sistemas de gobierno, le están poniendo mucha atención porque necesitamos docentes que conozcan esta temática. Yo creo que ustedes han reflexionado en algún momento sobre qué es lo que sabe un docente y qué es lo que va a enseñar un docente. Entonces, es bien importante que si ustedes van a abarcar alguna temática, pues sepan sobre la temática, ¿no? Y de eso se trata, especializarnos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que les comento, este tema que es las neurociencias y sobre todo el aporte de las neurociencias para esta innovación educativa, que es lo que nos tiene hoy en día, que es lo que nos tiene en estos días de pandemia, precisamente cómo es que vamos a innovar. Y esa innovación educativa,
pues tiene que ver mucho con nuestro desarrollo, el desarrollo que tuvimos desde pequeños, pero también tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajar en cada una de las áreas y cada uno de los contextos en los que nos desarrollamos, cada uno de los 52, 51 que estamos el día de hoy conectados. Y bueno, les agradezco que hayan estado puntuales el día de hoy y vamos a iniciar. Y me gustaría iniciar con algunas preguntas que voy a escribir en el chat y que a lo largo de la sesión me gustaría que fueran respondiendo. Si alguien de ustedes está con la cuenta de otra persona, por favor, pónganme el nombre de la persona correcta para poder hacer yo mi registro. La clase está siendo grabada, todo lo que aparece en el chat está grabado también. Entonces, por si existe alguna duda posterior, vamos a aclararla de esta manera. Y la primera pregunta es muy sencilla. Es una pregunta que, bueno, sencilla en apariencia, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué tan sencillo es para responder. Y la vamos a responder desde nosotros como estudiantes de una licenciatura que tiene que ver precisamente con las cuestiones de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no nada más en el aula, en la enseñanza-aprendizaje en cualquier tipo de contexto, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra colonia, con nuestros amigos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué ir a la escuela en el siglo XXI? Esa es la primera pregunta que les voy a hacer. Y mientras vamos desarrollando la sesión, me gustaría que fueran respondiéndola en el chat. Si alguien en algún momento quiere hacer uso del micrófono, con toda confianza, con toda confianza vamos a llevar a cabo esta sesión y estos minutos para poder crear y co-crear acerca de esta temática tan interesante. Entonces voy a entrar en materia, me voy a ir lo más pronto y claro posible para que el tiempo nos alcance, ¿no? Y hay una institución que es la UNESCO, que ustedes ya la conocen. La UNESCO habla sobre la calidad de la educación precisamente y habla sobre que está directamente relacionada con la calidad del educador. Es algo de lo que les decía, perdón, hace un momento, ¿no? La calidad educativa tiene que ver con la calidad de nosotros. Entonces, para que nosotros podamos ofertar o dar calidad, necesitamos tener calidad. Por eso es que es tan importante entender estos procesos. No solamente la formación inicial del docente, no solamente la formación que ustedes están teniendo hoy en día, esta formación desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, la licenciatura, los cursos que hayan podido tomar, esta formación inicial, no solamente esos estudios o esta formación juegan un papel importante en la calidad de la educación, sino también la educación continua de ustedes, ¿no? Esta educación continua que tiene que ver precisamente con diplomados, cursos, talleres, lecturas, las sesiones que podemos tener, esta educación que está constante, es lo que puede ayudar a tener una calidad en la educación. Según la UNESCO, la calidad de la educación se alcanzaría con educadores de calidad, por supuesto, ¿no? Con mejores propuestas en el currículum, y esto ustedes yo creo que ya a estas alturas se podrán dar cuenta de lo importante que es alcanzar las mejores propuestas curriculares o tener las mejores propuestas curriculares. Las propuestas curriculares que sean efectivas, que sean prácticas, que sean pedagógicas, que contengan ambientes emocionalmente positivos en el aula, entre otras cuestiones. Y yo creo que algunos de ustedes que ya están trabajando con el Challenge se han podido dar cuenta de la importancia que tiene la cuestión emocional. Y esta cuestión emocional es bien interesante porque nosotros tenemos que conocer el manejo, el uso y manejo de las emociones, primero con nosotros mismos para poder después llevarlo hacia nuestros alumnos o hacia las personas con las que estamos trabajando. Es precisamente de lo que habla la UNESCO, ¿no? Sobre la calidad de la educación, que está precisamente directamente relacionada con la calidad del educador. Entonces, estoy esperando su respuesta, chicos, para qué ir a la escuela en el siglo XXI. Mientras estoy desarrollando la sesión, voy a ir poniendo preguntas, entonces se nos pueden ir, y ya voy a casi escribir la segunda pregunta. Entonces, vamos escribiéndolo y vamos escuchando. Esa es otra de las competencias que tenemos que desarrollar, ¿no? Muy bien. Los voy a leer. Adelante, ¿quién abre su micrófono? Dice Jocelyn que para que el estudiante tenga un mejor futuro y así poder ofrecer una mejor vida a las demás personas. Adelante, Fátima.
pero también para tener mejores conocimientos y avanzar cada día. Muy bien. Y para eso hay que ir a la escuela en este nuevo siglo, ¿no? En este siglo XXI. Aparte de todas las competencias que debemos de tener, yo creo que cada vez son más las competencias que debe tener un docente para poder estar frente a grupo, para poder estar frente a alguna situación que tenga que ver con eso. No sé si adelante. Yo creo que también la mayoría busca una estabilidad económica ahorita en nuestra época y el ser un poco más empáticos y comprensivos con nuestros compañeros y con las personas de nuestro entorno. Claro, yo creo que la educación o asistir a la escuela ayuda mucho a tener estos valores de los que tú hablas, ¿no? Valores que son primordiales y que no es que si quieres tenerlos, yo creo que se requiere de ellos. Necesitamos ser personas empáticas, personas responsables, personas con todas estas cuestiones que ustedes ya conocen, ¿no? Carolina. Yo creo que también para volvernos personas más críticas, ¿no? Más reflexivas ante todo, porque como sabemos, pues sí tenemos una educación desde nuestra casa, pero pues no sabemos si esa educación pues es correcta o no, o la que tomamos en la calle, pues si es correcta o no. Entonces, mediante la escuela, pues lo que hacen también los profesores es pues darnos conocimientos para que nosotros tengamos en cuenta pues cómo lograr detectar lo que es bueno y lo que es malo también, ¿no? Y también pues para nosotros, ahorita como estudiantes, por ejemplo, tengo aquí familiares que pues no saben mucho acerca de lo que hay, ¿no? Lo que estamos viviendo y pues mediante lo que yo sé, pues les comparto poquito acerca de mis conocimientos y también a mis sobrinos o a los niños que hay por aquí por mi casa, pues también trato de enseñarles poquito de lo que yo sé, ¿no? O sea, más que nada para transmitir estos conocimientos que nosotros también adquirimos, no nada más quedarnos con ellos, sino pues darle a la gente poquito de lo que nosotros sabemos. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que retribuir forma parte importante, ¿no? De estas cuestiones. Interesantes todas sus respuestas, las estoy leyendo y me parecen súper interesantes. Voy a lanzar la segunda pregunta. De todas formas, si alguien quiere seguir con la primera, no pasa nada, adelante. La segunda es cómo integrar la educación con otras políticas sociales. ¿Hay educación sin una visión social? Y continúo con esta parte importante, ¿no? Ya les decía sobre la cuestión de la UNESCO. Y hay una pregunta bien interesante después de esto que les platico. ¿Qué sabemos los educadores acerca del cerebro? Esta cuestión del cerebro que, como les decía, es bien importante conocer la madurez de nuestro cerebro, el proceso que llevamos desde que nacemos, todas estas cuestiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y las neurociencias por eso nos muestran cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo olvidamos, qué cosas aprendemos, qué cosas retenemos más, qué cosas recordamos más, porque hay algunas cosas que las olvidamos. Todo eso, desde las neurociencias, es factible conocerlo. Y es necesario que lo conozcamos, porque nosotros, como formadores, pues necesitamos saber todo este proceso y saber de qué manera conocer todo el proceso del cerebro, ¿no? Esto es bien importante. Entonces se sabe que los profesionales que pasan más tiempo mediando, sobre todo la construcción de conocimientos, la construcción de capacidades, de habilidades en los niños, en las niñas, en los jóvenes, saben muy poco del órgano que aprenden, ¿no? Esto se ha analizado mucho. Entonces, yo creo que si ustedes hacen un ejercicio de preguntarle a sus docentes que conocen, a los docentes de primaria, de preescolar, de todos los niveles, yo no digo que no todos sepan o desconozcan, ¿no? Pero sí un gran número de docentes desconocen sobre esta capacidad de desarrollo, sobre el cerebro, ¿no? Todo lo que el órgano aprende, todo lo que desarrolla, todo lo que retiene, todo lo que evoca y utiliza,
y cómo utiliza todo esto lo aprendido, de qué manera funciona nuestro cerebro. Yo creo que es una máquina extraordinaria que requiere de mucho tiempo para poder entenderlo, comprenderlo, pero que es vital para poder entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. El cerebro, el cerebro, pues como ustedes saben, es el responsable de todas estas funciones superiores, ¿no? Que sobre todo nos caracterizan a nosotros como seres humanos. Entre ellas, ¿cuáles están? Bueno, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, la interpretación de los impulsos, toda esta cuestión de las emociones, desde el cerebro es que tenemos esta orden, ¿no? Por eso a veces ustedes cuando sienten miedo, cuando sienten alegría, todas estas cuestiones, el cerebro está recibiendo cierta información que provoca esto. Por eso es tan importante que para aprender necesitamos emocionar. Cuando ustedes vayan y quieran que alguien aprenda algo, necesitan emocionarlo para que el cerebro alcance a detectar esa emoción y diga, esto es importante, esto tengo que guardarlo, porque es algo que me está emocionando, es algo que me está interesando, ¿no? Por eso es importante conocer todo el funcionamiento y de todo lo que nos habla precisamente las neurociencias. Y voy a escribir algunas cuestiones que me gustaría que registraran ahí en su cuaderno o en donde puedan registrarlo, porque me parece que es importante que lo vayan teniendo. Y bueno, lo que es el término de neurociencia, brevemente es definido por Mora y Sanguinetti, que son con los que vamos a trabajar sobre esta cuestión de las neurociencias. Es una disciplina, según ellos, que estudia el desarrollo, la estructura, la función, la farmacología y la patología del sistema nervioso. Esa es una de las definiciones que vamos a registrar ahí en su cuaderno. Guárdenlo donde puedan también, ¿sí? Y les voy a escribir otra cuestión ahí. Dice también que es el conjunto de ciencias cuya meta principal es investigar el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro. Viene actuando en varios frentes, en la prevención y tratamiento de enfermedades de fondo neurológico, en el conocimiento del proceso de crecimiento y desarrollo del cerebro durante el ciclo vital y en la comprensión de las funciones cerebrales y su relación con la conducta. Esto es súper importante que nosotros lo conozcamos desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros debemos de conocer, ¿no? Como formadores. Como docentes o como profesionales de la educación o como pedagogos, como ustedes quieran llamarlo, cada uno de nosotros debería entender a la neurociencia como una forma de conocer y de comprender de manera más amplia y más ordenada el cerebro. Entre preguntas como qué es, cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo registra la información, cómo conserva y cómo evoca una información. Todo esto necesitamos entenderlo, necesitamos conocerlo, para que a partir de este conocimiento se puedan mejorar sobre todo las propuestas y las experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. Con todo esto que sepamos, pues vamos a conocer el funcionamiento de nuestros alumnos, ¿no? O el funcionamiento de la sociedad donde estamos trabajando, o imaginemos que estamos en una empresa y queremos diseñar una estrategia de trabajo con nuestros empleados. Imaginemos que estamos en recursos humanos y que hay algún conflicto entre los empleados. Entonces necesitamos armar una estrategia para que ellos puedan trabajar en colectivo. Entonces, si sabemos cómo es el cerebro, de qué manera aprende, cómo es que procesa la información, cómo la registra, cómo la conserva y cómo evoca tal información, pues nosotros vamos a tener la capacidad de hacer estos diseños que puedan ayudar precisamente al entorno en el que estamos trabajando. Por eso la importancia de conocer cada una de estas cuestiones. Y la innovación curricular, que es una de las cuestiones de las que estoy hablando y que nos debe de interesar muchísimo precisamente, es que esta innovación
es un proceso continuo, es un proceso que evoluciona y nosotros lo hemos podido constatar hoy en día, ¿no? Hoy en día necesitamos currículums que tenga que ver mucho con las cuestiones que estamos viviendo en el día de hoy. No podemos tener asignaturas o no podemos hablar de temas de los que hablábamos cuando estábamos en clases presenciales. Ojalá y pronto regresemos, pero no podemos hablar de eso en esta virtualidad o en esta nueva forma de comunicarnos, ¿no? Porque es distinto. Yo no puedo estar hablando de un tema que solamente lo podrían entender cuando estábamos frente a frente, ¿no? Entonces, de esto habla la innovación curricular, de estar preparados y conocer este proceso de enseñanza-aprendizaje para poder adaptar estas cuestiones curriculares y que lo que haga es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que tiene que ser un proyecto, por supuesto, formativo, que implemente las cuestiones de mejora en todos los enfoques y en todos los contenidos y las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el fin? Pues el fin es preservar la calidad de la educación, preservar la calidad en la transferencia del conocimiento y el desarrollo de las disciplinas. Y entre las políticas públicas que tienen que ver con la educación, debe de llegar siempre a comprender, debe de comprenderse que nosotros los educadores, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de todos los que estamos en esta reunión, todos nosotros los educadores, a través de nuestras planificaciones en el aula, a través de nuestras planificaciones en los hospitales, en las empresas, en todas estas actitudes, en todas estas palabras, en todas estas emociones, lo que vamos a hacer es ejercer una gran influencia en el desarrollo del cerebro de esas personas con las que estamos trabajando. Y por supuesto, es la nueva forma de aprender, ¿no? Bueno, vamos a poner la siguiente preguntita. Muchas gracias por sus respuestas, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. La siguiente pregunta es importantita. Saúl, adelante. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta 2, en la segunda pregunta, ¿hay educación sin una visión social? Creo que es importante. ¿Y por qué es importante? Sabiendo que las políticas sociales están integradas por la población, la política y la economía, al final de cuentas esto va de la mano junto con la educación, entonces creo que es muy importante que no dejemos atrás o no dejemos de lado estos aspectos políticos, ¿no? Unas se van a enfocar más en otras, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un círculo, van todos de la mano, entonces creo que es imposible que no haya una educación sin esa visión social. Definitivamente, yo creo que no podemos dejar fuera esta cuestión social, ¿no? Esta cuestión política, no podemos dejarla fuera, necesitamos articularlo para poder tener más calidad, sobre todo la calidad que requerimos, ¿no? Gracias, Saúl. Hay otra preguntita ahí nueva, dice, ¿cómo promover el aprendizaje entre los profesionales de la educación? O sea, entre nosotros. Pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es que cómo promover más bien el aprendizaje entre los profesionales de la educación? Para su reflexión, chicos. Bien, bueno. Vamos a ir reflexionando sobre esa preguntita. ¿Alguien levantó la mano? Ceci. Yo creo que sería importante dar a entender que no lo sabemos todo desde ya saliendo de la carrera, o sea, no por ser profesores o no por estudiar pedagogía o lo que estudies, ya eres la persona que más sabe. Entonces, tenemos que aprender sobre todas las materias y sobre todo, como por ejemplo, ahorita en lo de la pandemia, muchos profesores no sabían nada de informática o no sabían nada de computadoras
y tuvieron que entrar a cursos por lo mismo. Entonces, yo creo que es por lo mismo, porque siempre vamos a necesitar algo más. Cierto, yo creo que tienes mucha razón en eso, ¿no? Admitir precisamente que no lo sabemos todo y solicitar apoyo, ¿no? Cuando no lo sabemos. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguien más? Saúl. No, yo, eso. Sí, adelante, Saúl y primero tú. Fátima. Adelante, Fátima. Ah, pero yo pienso que, como decía mi compañera Ceci, cuando sales de la universidad nos va cambiando las cosas, o sea, cada vez se va renovando, se va saliendo más cosas. Hay veces que los mismos maestros dicen a los alumnos, yo no vengo nada más a enseñarte a ti, yo también vengo a aprender de ti. Cierto, yo creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Gracias, Saúl, adelante. Sí, pienso yo también que creo que cada uno tiene su forma de aprender diferente, ¿no? Unos somos kinestésicos, otros somos más aprender dentro del aula de clases, otros que el maestro te está explicando directamente. Entonces creo yo que pues deberíamos también como de, de comentarle eso a un profesor, ¿no? Porque nos ha tocado profesores que solamente nos dan como ciertos PDFs o nos dan un libro y tomen, lean y háganme un resumen o háganme un ensayo y ya. Entonces, muchas personas sí aprenden leyendo, sí aprenden estructurando un ensayo, pero muchas otras personas no. Entonces, creo yo que es lo que deberían como de hacer también, tanto nosotros como futuros profesores, como ellos que ahorita son los que nos están enseñando, que entiendan y que entendamos que no todos tenemos como el mismo conocimiento o que aprendemos más bien para obtener ese conocimiento, ¿no? Entonces, que sean las diferentes técnicas de aprendizaje implementadas a lo mejor no individualmente, pero que sí se integren todas en una sola para que todos podamos aprender. Muy bien, tocas un tema importante, Saúl, sobre los estilos de aprendizaje. Yo creo que los estilos de aprendizaje, es muy sencillo conocerlos, ¿no? Pero a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje, no lo alcanzamos a detectar. Hay algunos tests que nos ayudan precisamente. Y yo creo que como docente o como persona que tiene que ver con la educación, lo que debemos de hacer es aplicar este tipo de test para poder conocer de este grupo quién aprende de cierta manera, quién aprende escuchando, quién aprende viendo, quién aprende haciendo. Yo creo que los que llevamos más desventaja en esta cuestión es de los kinestésicos, ¿no? Por la cuestión virtual. Sin embargo, necesitamos buscar muchas estrategias para poder desarrollar estos estilos de aprendizaje. Y eso no quiere decir que, por ejemplo, si Saúl aprende viendo o no pueda aprender de otra manera, sino que lo que más predomina en él es la cuestión visual. Entonces, como docente necesitamos hacer nuestros diseños de clase pensando en todos los estilos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que si Saúl o alguno de ustedes tiene predomina la cuestión visual, pues cuando empiece a conocer los otros estilos, pues empiece a aprender también, a aprender de esa manera. Entonces, equilibrarlo. Si yo soy más visual, de repente puedo aprender a ser kinestésico también. Y puedo aprender a ser auditivo también. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta a veces que hay personas que están concentrados en otra cosa y piensas que no te están poniendo atención. Sin embargo, el hecho de que te esté escuchando es su manera de aprender. Entonces es importante conocerlo, ¿sí? A aprender, dice Aldo Pérez, que aprender y compartir conocimiento mediante invitaciones a grupos, con cursos o conferencias y apartados educativos interesantes. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir. José de Jesús, levantaste la mano, adelante. Buenos días.
Para mí, uno de los factores más importantes en esta parte de la educación de los profesores o docentes es esta falta de convicción que se tiene en general en toda la sociedad, y pues en esta particularmente en los docentes que se está tratando. Y creo que hace falta mucho hacer labor de conciencia del impacto que tiene la labor de los docentes, que va a ser nuestra labor en un futuro, para poder a partir de ello regresar a el valor que se le debe de dar a la educación, el cual ahorita no está muy, muy afianzado, que digamos, en la sociedad. Tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que es cuestión de, como tú lo dices, hacer conciencia o trabajar en la cuestión de la conciencia en la sociedad y también en nosotros, ¿no? En nosotros ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, sobre todo, y de la responsabilidad que tenemos de conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos para poder de esta manera poder dar algo que pueda beneficiar, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si ya lo están viendo. Es un cuadro que dice Neurociencia, Psicología y Pedagogía. ¿Ya lo están viendo? ¿Alguien que pueda ver? Sí. Okay. Perfecto. Sí. Bueno, ahí vamos a conocer un poquito sobre lo que estamos hablando, ¿no? La cuestión de las neurociencias y qué tiene que ver estas neurociencias que, por supuesto, la estructura y la funcionalidad del cerebro y del sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver con la psicología y la pedagogía? Pues aquí es cuando hacemos esta articulación entre neurociencias, entre la psicología, que es el proceso, los procesos mentales y las conductas, y la pedagogía, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que logramos es la neuroeducación. Y esta neuroeducación es precisamente lo que requerimos conocer y de lo que va a tratar o de lo que está tratando hoy en día todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuando articulamos estas tres esferas de las que ustedes están viendo en su pantalla, pues ya llevamos una gran ventaja. Cuando entendemos la estructura, cuando entendemos el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central, cuando a eso le abonamos todos los procesos mentales y conductuales, y cuando todavía a eso le abonamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a lograr esta neuroeducación tan necesaria hoy en día, ¿no? Y la neurociencia y educación, pues precisamente es eso. Como lo dice la pantalla, dice que las neurociencias lo que hace es permitirnos entender el funcionamiento del cerebro de un niño, de una niña, de un adolescente. Se ha construido planes y programas sobre cómo aprende el niño, cómo aprende la niña, cómo aprende el adolescente, pero no aprende él, aprende su cerebro, ¿sí? Se parte del supuesto falso de que el niño posee infinidad de software que le permiten aprender contenidos, y la verdad es que el cerebro del niño está hecho para disfrutar la vida. Lo único que nos permite demostrar ese error son las neurociencias, ¿sí? Esto yo creo que es bien importante e interesante de conocerlo, pero aparte de eso, de crear conciencia, como nos dijo nuestro compañero, ¿no? Crear conciencia en la sociedad en general. Dice que las diversas investigaciones en neurociencias lo que han logrado es demostrar que el aprendizaje cambia al ser humano porque cambia su cerebro. Por lo tanto, la educación cambia al cerebro. Y esta frase me parece interesantísima, ¿no? Fíjense, la educación cambia al cerebro. Imaginemos que podamos educar o podamos educarnos desde un principio con esta dinámica. Yo creo que el mundo sería completamente distinto, ¿no? Yo creo que habría menos delincuencia, que habría menos uso de cuestiones como drogas, impunidades, todos esos problemas que hay hoy en día en la sociedad, que tienen que ver, yo creo que mucho con la forma de educación que hemos llevado. Y cuando hablamos de educación, yo hablo de esta educación de calidad, ¿no? De esta cuestión de poder entender para poder dar al otro. La educación cambia nuestro cerebro, cambia nuestra forma de pensar. Yo creo que la neurociencia, como lo dice la lámina educacional, lo que hace es reunir la biología, la ciencia cognitiva, la ciencia del desarrollo y la educación. Estas reunidas lo que hacen es permitir formular investigaciones
que respondan a las necesidades del sistema educativo y que crean nuevos métodos que integren la investigación y la práctica educativa desde un trabajo en común entre las diferentes disciplinas. Y yo creo que esta parte, bueno, en lo personal me parece bien interesante conocer de qué manera aprende nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que es la máquina maravillosa que tenemos y yo creo que no se han acabado los investigadores todo lo que lo poquito que han podido descubrir acerca de cómo funciona el cerebro. Resta mucho por investigar, pero con lo que tenemos podemos comprender muchas de las cuestiones de cómo actuamos, por qué actuamos de esta manera, y en todos los contextos, ¿eh? Yo creo que ustedes de repente se enojan, de repente se ponen celosas con sus parejas, entonces nuestra forma de reaccionar ante eso tiene que ver precisamente con nuestro cerebro y de qué manera fue educado nuestro cerebro. Y tiene mucho que ver, por supuesto, el contexto, ¿no? Tiene mucho que ver la cuestión de cómo cómo fuimos educados desde nuestra familia, cómo son las historias de vida de nuestras familias. Hay algunas cuestiones cerebrales que me parecen a mí como que mágicas y dices, es que es cierto. Imaginen ustedes si conocen algún caso de algún familiar o algún amigo y vean estos tipos de patrones de comportamiento, ¿no? Sin decir nombres, sin decir ningún tipo de cuestiones, imaginemos ustedes en su contexto que tienen una tía, una prima que de repente fue madre soltera, empezó la línea así, ¿no? Madre soltera a los 15 años. Tiene la niña y luego tiene más hijos y resulta que a los 15 años la hija se embaraza y es madre soltera a los 15 años y sigue este patrón. Hay un patrón que sigue creándose, el mismo patrón entre la misma familia, ¿no? Hay otro tipo de patrones también que son bien interesantes y todo esto viene a partir de la cuestión educacional de nuestro cerebro y por supuesto del contexto en el que vivimos. Entonces yo creo que es un tema larguísimo, un tema interesante y un tema que nos pone a reflexionar acerca de cómo es que nos comportamos nosotros con la sociedad, por qué actuamos de esta manera, por qué reaccionamos de esta manera, por qué unas cosas me enojan a mí y otras cosas no, por qué puedo soportar yo algo que los demás no pueden soportar, ¿no? ¿Por qué puedo perdonar una infidelidad y alguien más no? Porque todos esos tipos de cosas y que están, yo creo que son temas que a ustedes les convence y que están en su día a día, ¿no? Esos temas tan importantes que están frecuentemente en su mapa mental y que tienen que ver precisamente con estas cuestiones de la neurociencia, esas cuestiones que estamos viendo, ¿sí? Bueno, y desde la neuroeducación, que es el complemento, lo que hace es permitir que nosotros los educadores podamos comprender todas las características y toda la funcionalidad del sistema nervioso de nuestro cerebro y que a la vez se relacionen este conocimiento con el comportamiento de los estudiantes, con la propuesta de aprendizaje, con la actitud mediadora, el ambiente de aprendizaje, la forma que se evalúa a los estudiantes. Esto marcará la diferencia en la calidad de la educación, ¿sí? Entonces, nuestra tarea es precisamente esta, la neuroeducación, y yo creo que es un tema interesante. No sé hasta aquí qué opinen. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ya José de Jesús nos hacía algunas cuestiones sobre hacer conciencia, ¿no? Sobre el funcionamiento o el papel que juegan los educadores. ¿Alguien más? Adelante, Ceci. También tendríamos que tener en cuenta que no todos los niños aprenden al mismo ritmo, ¿no? Porque yo ahorita que estoy trabajando con mi hermana, estamos dando clase y veo que hay niños que aprenden muy rápido, pero también hay niños que aprenden un poco más lento. Y todos los maestros quieren ir a un ritmo y no se detienen a ver que a veces algunos se quedan más atrás de lo que van los demás. Sí, definitivamente yo creo que hay patrones o hay cuestiones que se determinan en el aprendizaje, ¿no? Pero que son generalizados. Sin embargo,
cada uno de nosotros aprende a su ritmo, ¿sí? No puedes decir tú que los niños a los 4 años todos deben de aprender a leer. Es como cuando aprendemos a caminar, ¿no? Yo estoy seguro que no todos aprendieron a caminar al año. Algunos caminamos al año 2 meses, otros a los 8 meses, otros a los 9 meses. Entonces, cada uno de nosotros aprende de diferente manera a hacer alguna cuestión y a desarrollarse también de cierta manera. Y que tiene que ver muchísimo con cuestiones de todo tipo, de cuestiones familiares, contextuales, de salud, de alimentación, de todo, todas esas cuestiones tienen que ver precisamente con el nivel de desarrollo y con el tiempo de desarrollo de cada uno de nosotros. Y qué bueno que lo has podido constatar tú, Ceci, ahí con tus alumnitos, que precisamente no todos aprenden al mismo ritmo, no todos aprenden de la misma manera. Y fíjate, algo interesante también, no todos, incluso aquí, no todos recibimos la información de la misma manera. A pesar de que yo estoy dando un tema o que estoy platicando o que tú nos compartes y que todos comparten una información muy concreta, no todos la estamos recibiendo de la misma manera. Yo la interpreto distinto a lo que cada uno de ustedes lo va a interpretar, ¿no? En algunos coincidimos, por supuesto, pero no todos lo estamos recibiendo de la misma manera. Si hacemos un feedback después, si hacemos un compartir entre qué es lo que alcanzaste a captar de la sesión del día de hoy, yo creo que van a salir muchos sesgos, algunos sesgos de la información que estamos dando, y van a salir muchas coincidencias también, van a decir, sí lo entendí yo de esta manera también. Por eso siempre, cuando ustedes estén frente a grupo, cuando estén con un grupo de personas y traten de hablar algún tema o traten de dar alguna información o incluso quieran los jefes de grupo, por ejemplo, que quieran darle una información a su grupo, es bien importante hacer el rapport. Esta cuestión es de decir la información, dar la información lo más claro posible, sin ningún tipo de sesgo. Cuando ya des la información, dar un report, o sea, dime cómo percibiste la información, cómo entendiste tú esto, ¿no? Y ya cuando te diga, ya hacer este feedback, esta retroalimentación, para aclarar que lo que entendió el compañero sea precisamente lo que yo quiero informarles. Y por eso, cuando no existe este tipo de procesos, por ejemplo, yo doy la información, yo trabajo un rapport, luego hago un feedback, si no hago este proceso, la información se pierde y la información no llega de la manera que tiene que llegar, ¿sí? Por eso es bien importante que lo trabajemos de esta manera y poder solucionar cualquier tipo de conflicto de estos de los que les estoy hablando, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartirnos algo? Creo que muchas veces también depende del lado familiar, ¿no? De el cómo aprendas las cosas tan rápido. Porque sí, yo sé y comprendo que, como ahorita puso un ejemplo, ¿no? Que unas personas empezaron a caminar al año, otras a los 9 meses, otras al año y medio. Ok, perfecto. Pero también, un ejemplo, no sé, veo en otros países, por decirlo, en Japón, que son eh, muy meticulosos y muy estrictos en cuanto a la educación. Y ahí no es como de, pues, este aprende más rápido o este aprende menos rápido. Creo que allá tienen como un ritmo marcado de que aprendan por igual y parejo. Entonces, ahorita me pongo a pensar, ¿por qué allá sí aprenden a un ritmo? ¿Por qué allá sí tienen como un poquito más de disciplina en ese aspecto y aquí no? Aquí no, pues es que como el niño no ha aprendido bien, pues ahí que se quede, pero yo voy a seguir dando mi clase, ¿no? Entonces, creo yo que también esta parte de la neurociencia, como usted lo menciona y como lo vimos en la información que nos dio, creo que es muy importante
como tener este concepto claro para que también podamos tener un aprendizaje parejo y no se puedan atrasar, pero tampoco se puedan adelantar, sino que sean a su ritmo, pues. José, adelante. Aquí siguiendo un poco con el tema de mi compañero Saúl, lo que se tiene en Japón como diferencia es para mí el otro pilar importante de la educación, que es el papel que tienen los padres de familia, y es muy cultural en ese país que si necesitan de clases extra se las paguen, o si necesitan tutoría en casa también se lleve a cabo, lo cual es algo que no tenemos por ejemplo en nuestro país, ya que es atiendes a clase de 7 a tales horas y ya lo que hayas aprendido que bueno, y me das tiempo para hacer las cosas que yo tengo que hacer como padre de familia. Sí, yo creo que sí, precisamente es un tema interesante, ¿no? Esto, lo que comentan ustedes dos. Y creo que la corresponsabilidad o la responsabilidad que tenemos los docentes y los gobiernos no ha estado tan equilibrada. Yo creo que ellos hacen un diseño estructural pensando en, bueno, no sé si de esta manera, pero pensando en poder tener un número o una un número por sí sí, cualitativo, cuantitativo más bien, cuantitativo y poder presumir en otros países el nivel educativo que puedas tener. Sin embargo, en la cuestión docente, pues a nosotros lo que nos interesa es no lo cuantitativo, sino lo cualitativo, que tanto aprenden nuestros alumnos. Entonces no ha habido este equilibrio, ¿no? Cuando logran este equilibrio, como otros sistemas educativos, como el que habla José, pues se logran estas cosas de empatía, esta corresponsabilidad entre gobierno y educación. Ceci, adelante. También otra cosa, aparte de lo que ya mencionaron mis dos compañeros, es que no solo los niños que se quedan atrasados en clases, sino también los que tienen la capacidad de ir más adelante. Aquí en México, o al menos aquí, lo que yo sé, no hay como cómo adelantar tus niveles como en otros estados, en otros países. Por ejemplo, un niño genio aquí en México no se puede desarrollar como en otros países, porque aquí a fuerza tienes que ir al nivel que tu edad va, o sea, no sé si me va a entender, tu edad define tu nivel educativo. Entonces, hay niños que saben muchísimo más que los niños de su edad y no pueden avanzar en la escuela porque tienen que quedarse en su grado. Y en otros países, sí se puede. Entonces, también como los niños que no aprenden de manera rápida o se atrasan un poco, como también los niños que son un poco más inteligentes como tal, ay, disculpen, tienen desventajas ambos aquí en México. Sí, Ceci, yo creo que el problema principal con lo que dices eh, es que no podemos o no sabemos detectar a estos niños superdotados, ¿no? Creemos que lo que está sucediendo, a veces los niños se nos enfadan en las clases y se nos enfadan no por malcriados, se nos enfadan porque lo que estamos viendo ellos ya lo dominan o ya lo conocen, entonces ni siquiera tenemos como docentes la capacidad de poder detectar que ese niño necesita ir en otro nivel educativo, necesita ir más avanzado, conoce más cosas, ¿no? Entonces, cuando comprendemos eso desde la neurociencia, pues ya esto se facilita mucho más. Saúl, adelante. De hecho, hace unos años atrás se detectó a un niño genio aquí en México. Me parece, no tengo el dato así preciso, me parece que fue en Morelia. Se lo llevan a Harvard para que pudiera estudiar. Y es cierto, muchas de las veces, como lo comentó Ceci, Saúl, creo que no te escuché la última parte, no sé si sea yo nada más. No, sí está un poco trabado. Saúl, te nos trabaste.
Maestra, ¿puedo comentar algo antes de que ahorita en lo que Sí, Saúl se destraba? sí, dale. También ahorita aquí en México existe mucho, y esto yo lo aprendí de un maestro de la prepa, la fuga de cerebros, el hecho de que en México no hay oportunidades suficientes para las personas que ya son profesionales o investigadores o eso, entonces se van a otros países para tener mejores oportunidades. Y aquí es donde perdemos muchísimos investigadores o no sé, muchísimas personas con muchas capacidades que en México no se les dan las oportunidades necesarias. Sí, Ceci, yo creo que también tocas otro punto importante y la fuga de talentos va en todas las dimensiones, ¿no? En la música, en el arte, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en todas las dimensiones. Yo creo que se van a otros países porque en otros países son valorados como debe ser, porque en otros países la cultura tiene el apoyo necesario, porque en otros países saben que un niño que hace ballet es importante y le dan el respaldo necesario. Y aquí es distinto. ¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Alguien más? Chicos, se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Les mando las diapositivas para que las revisen. Si alguien necesita algo más, los veo en la sesión de la tarde. Para los que no pudieron tomar esta sesión en la tarde, si no es obligatoria la de la tarde, por supuesto, solamente tenían que tomar alguna, porque ya están llegando los chicos de sexto, entonces les mando a ustedes las diapositivas de este tema, ¿sí? Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos mañana. Hasta Gusto en mañana, profe. saludarlos. Gracias, Gracias. profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta Adiós. mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias a ustedes.